Hola, buenos días. Buenos días. Qué gozo vernos en esta mañana, hermanos. Les invito para que abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 9. Y vamos a tener una lectura bien interesante en esta mañana acerca de cómo el Señor Jesucristo alimenta multitudes. Piense por un segundo si su jefe le colocara una tarea muy extenuante, muy importante. Él promete cubrirle todos sus viáticos, tiene que hacer un recorrido muy extenso, muy largo. Claro, no puede llevar maleta, no puede llevar alimentos, no puede llevar ropa además, sino simplemente con lo que va le dice: ve, hágame el favor, tiene que ir a hacer una tarea, cúmplala, vuelva pronto. Usted va juiciosamente, la hace, cuando regresa está tan cansado que no quiere saber de nadie. O sea, dice: no, ya esta tarea estuvo, no puedo hacer nada más. Y se da cuenta que al final de haber realizado esa tarea con todo el ánimo y con todo el empeño, le faltó lo más importante de esa tarea, y era haberla hecho no con disposición, sino con amor. Le faltó mucho amor para hacer la tarea. Tuvo todo el empeño, tuvo toda la energía, tuvo toda la disposición, pero qué tarea tan dura. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí me pasa muchas veces. Te invito para que oremos y le pidamos a nuestro buen Dios que nos ayude a entender su palabra. Padre amado, gracias porque tú eres santo, justo, puro. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu preciosa palabra que hoy nos permite ver y nos permite aprender más acerca de tu hermoso Hijo. Gracias por las enseñanzas que hay allí, y queremos rogarte que tú nos ayudes a tener compasión, a tener amor. Te rogamos que hagas crecer nuestra fe, Señor, en ti. Padre, queremos ser hombres y mujeres de fe, que podamos ver la necesidad de las demás personas, Señor, y correr prontamente a solucionarla como lo ha hecho tu Hijo Jesús. Te lo ruego por los méritos de tu Hijo Jesús. Dispón nuestro corazón y nuestra mente a recibir tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. El relato que vamos a leer en esta mañana de la alimentación de los 5,000 lo encontramos en los 4 evangelios. Están los 4 evangelios muy curiosamente. Y antes de empezar esta lectura, yo quiero que leamos los contextos que están, porque la suma de los 4 evangelios nos van a dar el panorama total de lo que está pasando aquí en Lucas. Entonces dejemos una marca acá en Lucas y vamos a ir al evangelio anterior, que es el de Marcos, al capítulo 6. Vamos a hacer 2 marcas, una en Lucas 9, otra en Marcos 6 y otra en Juan 6. Coloque ahí 2 hojitas o téngalo separado con sus manos, porque vamos a hacer un poquito de hermenéutica para entender este pasaje. Estamos allí en Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Semanas atrás habíamos aprendido que los envió en una comisión muy importante, ¿verdad? Les dio poder para sacar demonios, para sanar enfermedades, para sanar enfermos, y ellos fueron juiciosamente a hacer la tarea. Y cuando vuelven va a pasar esto. También está el otro evento de la muerte de Juan el Bautista, ¿no? El bautizador, que ha caído muerto a manos de Herodes por complacer a su hijastra. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, versículo 31 del capítulo 6: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer.
y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron los grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo y los partió, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas, llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Ese es el relato de Marcos de este evento. Vamos a Juan. Vamos a ir a Juan, capítulo 6. Y tratemos de encontrar cosas que enriquezcan el texto. Entonces vamos a mirar cosas que enriquezcan este texto. Juan capítulo 6, versículo 1. Juan 6, 1. Estamos allí listos. Después de esto, fue al otro lado del mar de Galilea, en el Tiberias. Bueno, ya nos da una ubicación geográfica. Dice que fue al otro lado, al mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque sabía lo que había de hacer. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos de Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Verso 10. Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron, y sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al pueblo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse a un monte solo. Está la visión de Juan. ¿Sí ven que hay cosas complementarias? Vayamos a nuestro relato en Lucas, sabiendo ya que han pasado varios eventos, y vamos a ponerlos en orden. Lucas capítulo 9, versículo 10.
En el contexto está, los apóstoles fueron a hacer su tarea, vuelven y empieza la narración. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Betsaida es un pueblo cercano a la desembocadura del Mar Muerto, cerca al Mar Muerto del río Jordán. Están ahí quietos ellos, él llega y se los lleva porque los mira. Imagínense la escena, que el Señor Jesucristo les da el poder para sacar demonios, les da poder para sanar enfermedades. Estos 12 hombres han experimentado un poder sobrenatural. Llegan contentos, llegan efervescentes, decir, Señor, y estaba en el piso, no podía caminar, y en tu nombre se levantó y caminó. Y había otro que estaba allá, no podía ver, y vio gracias a tu nombre, y estaban efervescentes, porque cosas que humanamente no se podían hacer, ellos lo lograron hacer. Le contaron todo lo que había hecho. Y en el Marcos dice que él los vio y dijo, ustedes están súper agotados, vengan conmigo, vamos allí y van a descansar un rato. Dice que tomándolos, verso 10, los retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Hay alrededor, dice acá que 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. O sea que si cada hombre tenía una esposa ya irían 10,000. Y si por lo menos tendrían un niño, más de 10,000 personas habrían. Pues el estruendo de los milagros era grande en toda esa población. Imagínense, hombres iban y sanaban, curaban, sin tener facultades médicas, estudios médicos. Y tenían la capacidad de echar fuera demonios. Era tanta la cantidad de gente que se agolpó que querían ver al mismo Señor Jesús. Ahora hay una pregunta que se desprende de todo esto y es, ¿cuál es la motivación que tenemos al buscar a Jesús? O sea, ¿lo has pensado realmente? ¿Qué me motiva a mí a buscar a Jesús? ¿Necesito que sacie mi necesidad? ¿Necesito que me sane? ¿Tengo hambre? ¿Tengo sed? ¿Lo necesito a Él para algo en especial? ¿Simplemente estoy haciendo lo que Él me manda hacer y vuelvo y voy y vuelvo y no más? ¿Qué es lo que realmente me motiva a ver a Cristo y a seguirlo? Cada uno piense, ¿qué es lo que le está motivando a seguir a Jesús? ¿Cuál es la motivación para cumplir un ministerio o ejercer un don o trabajar en pos de alguien? Hacer un discipulado, abrir la Biblia en la casa. ¿Qué es lo que nos está motivando a hacer eso? Versículo 11. Cuando la gente lo supo, lo siguió. Él es Jesús. Y él, ¿qué dijo? O sea, llegan todos cansados, los apóstoles cansados. No, Señor, estamos cansados. Él dice, vengan, descansen. El Señor Jesús, ¿qué hace? ¿Qué les dice? No, miren, ahorita ellos están cansados, todos estamos cansados, es mucha la gente, no podemos atender más. Hagan el favor, cierren las puertas, no atendemos a nadie más. ¿Qué dice él? Lo recibió. Y otro pasaje, el anterior, dice que tuvo compasión. Marcos dice, en el versículo 4, dice, 6, 34, dice, y Jesús salió y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Es cierto que todos estos territorios estaban bajo el Imperio Romano, era una gran potencia, debería de haber salud gratis, ¿cierto? Debería de haber educación gratis, debería de haber ¿qué? Dinero para comer, mercados, ¿cierto? Trabajo, pero realmente había una población que no tenía quien los cuidara.
Y Él los mira y tiene compasión. ¿Sabemos qué es el término compasión? Es un sentimiento de tristeza tan profundo que siente alguien hacia otra persona que está en una debilidad, que tiene un problema, y es ese sentimiento que me lleva a tratar de aliviar ese dolor y a solucionar ese problema prontamente. ¿Hay compasión en nuestras vidas? Esa sería una buena tarea para este próximo mes y estos próximos 50 años. La compasión. Versículo 11 estamos: y cuando la gente supo, le siguió, y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: Señor, hemos visto tu poder en toda esta región. Sabemos que tú puedes multiplicar los panes, y aun si no hubiera panes, tú los darías. Los 12 apóstoles, después de hacer milagros, de hacer cosas portentosas, ¿qué pasó con ellos? Volvieron a caer en su pensamiento y en su fuerza. Y dijeron: Señor, verso 13, 12, despide a la gente para que se vaya a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y la respuesta del Señor Jesús, ¿qué fue? Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Pero resulta que esos 5 panes y esos 2 pescados no eran de los apóstoles. ¿Recuerda que lo leímos en Juan? ¿De quién era? Preguntaron: ¿alguien tiene algo de comer? En más de 10,000 personas. Nadie tenía nada. ¿Qué encontraron? Este muchacho tiene 5 panes de trigo, no, de cebada. El pan de trigo era muy común en ese tiempo, pero la gente más humilde y más pobre hacía pan con cebada. Y él tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Qué increíble que no fue una señora, porque uno sale a pasear y las mujeres echan todo eso, van súper programadas, ¿cierto? Sale uno a pasear y echan hasta lo que uno no se le ocurre, ahí está. Y son muy meticulosas en cuidar todo lo que sale de paseo. Pero esta vez no lo tenían ellas, no lo tenían los señores. ¿Quién lo tenía? Un joven. Tenía los panes y los peces. Se los traen a él y se los presentan, dice: solo tenemos esto. Cabe anotar que la pregunta de ellos es: ¿también tenemos que irle a comprar el pan? ¿Recuerdan? Ahí lo leímos en Marco. ¿Será que tenemos que también salir y comprarles el pan? Y Felipe decía: ni con 200 denarios nos va a alcanzar. El denario, un denario por día, era el sueldo de un jornalero. Es decir, que él decía: ni el sueldo de todo un año va a alcanzar para alimentar a toda esta gente. ¿Será que nos alcanza? Viendo las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor, ¿qué respondemos nosotros? No tengo dinero, también me toca suplir esa necesidad. Señor, es suficiente con el trabajo que tengo. O sea, yo estoy cansado. ¿Me toca también ayudar a este? ¿Tengo que salir a comprarle también? ¿Cómo es nuestra actitud hacia las personas cercanas hacia nosotros? No sé ustedes, pero a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho tener ese sentimiento de compasión. Y debemos de orar al Señor para que Él coloque en nosotros ese sentimiento que tiene Él, de salir corriendo a suplir la necesidad del que lo necesita. Que es esa tristeza tan profunda en nuestro ser que no nos deje dormir, que digamos: necesito ayudar a que esta persona conozca a Cristo. Necesito llevarle a esta persona lo que necesita para vivir. Esa es la compasión que nos pide el Señor en esta mañana. Él les dijo: dale vosotros de comer. Versículo 13, y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que nosotros vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos:
hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿No les causa curiosidad? Dios todo lo puede. Él es absolutamente suficiente. ¿Qué necesidad tiene que le traigan peces y panes? Él no tenía necesidad de eso, pero él ¿qué quería? Dejemos la marca y vayamos a Juan 6, porque allí está algo interesante que le pasa a Felipe. Juan 6:5. Y estaba, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo: Felipe, oiga Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para tantas personas? ¿Cuál debe haber sido la respuesta de Felipe? Señor, tú todo lo puedes. Tú eres suficiente para nosotros. No tenemos necesidad de más. Pues yo me imagino que debería ser la respuesta de una persona que acaba de sacar demonios, de sanar enfermos, que viene lleno del poder del Espíritu Santo. Pero dice el 6, pero esto decía para poner a prueba la fe de Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho, él tiene lo que tú necesitas, Señor. ¿Saben qué es? Fe. Fe en acción. No es solamente quedarme orando por un trabajo, porque Dios restaure mi salud, porque Dios salve a mi familia. No es solamente que yo lo haga, Él quiere que yo ¿qué? También lo haga, que coloque mi parte. Yo también tengo responsabilidad en muchas cosas. Sea yo fe en un muchacho, es decir, Señor, te doy todo lo que hay, no en mí, sino en toda esta provincia, porque nadie más tenía que comer. Volvamos a Lucas entonces, y ya que hemos hecho el ejercicio de hermenéutica de ver los 3 pasajes y ver la historia completa de lo que está sucediendo, podemos sacar una conclusión de lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Lo primero que nosotros podemos aprender del Señor Jesús y lo que nos está enseñando hoy es: más importante es el amor, la compasión, que los dones. Es más importante el amor y la compasión que los dones. Todos tenemos dones espirituales, pero es más importante el amor. Te invito para que vayamos a Primera carta a los Corintios 12:29, donde Pablo nos enseña, hablando en el capítulo 12 acerca del amor, de los dones. Él dice: quiero mostrarles un camino más excelente. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, hablando acerca de todos los dones increíbles que hay, sobrenaturales que existen. En el versículo 29 nos dice aquí: ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente.
Y empieza el capítulo 13 y dice, y pensémoslo en los apóstoles que estaban haciendo todo este ejercicio y luego llegan y ven a la multitud que aún necesita más y ellos dicen, no podemos más, en nuestras fuerzas es imposible. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Eso traduce, si no tienes amor y hablas todas las lenguas, haces ruido. Y si tuviese profecía, es decir, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, pues de nada me sirve. Porque el amor es una decisión. El amor no es un sentimiento. El amor es decidir, dar, así la otra persona no lo merezca. Porque el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Dios es amor. Y Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Jamás va a cambiar. Podemos estar seguros de que Dios es el mismo siempre. El amor nunca deja de ser. Pero todas estas profecías se acabarán, se van a acabar las lenguas y toda ciencia acabará. Y adelante en Santiago 2:14 nos dice lo siguiente. La segunda lección que puedo aprender del Señor Jesús es que si yo practico el amor y la compasión, vivo a Jesús. No ando con Jesús, vivo a Jesús. Y la vida cristiana consiste en vivir a Cristo. Consiste en sentir a Cristo, en vivir en el poder del Espíritu Santo, no en andar con Cristo. Hasta este pasaje que estamos leyendo estaba Judas, el que lo había de entregar. Él caminaba con Cristo, cenaba con Cristo, hacía milagros y nunca fue salvo. Nunca se encontró personalmente con el Dios del universo, así lo tuviera cerca. ¿Sabes? No me salvo por estar cerca a Cristo. Por más cerquita que sea Él, no. Tengo que tener a Cristo viviendo en mí, en mi vida. Tener amor y compasión es vivir a Cristo. Santiago 2:14, 17 nos dice, hablando acerca de la madurez de los cristianos, dice Santiago, capítulo 2:14, discúlpame. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué dice allí? ¿De qué aprovecha? No aprovecha en lo más mínimo, hermanos, tener dones sobrenaturales, tener la capacidad de enseñar, la capacidad de si no somos capaces de suplir la necesidad de la otra persona que está a mi lado sufriendo. Lo mismo nos enseña Juan en su primera carta, nos dice lo siguiente, en 3:17, hablándonos acerca también del amor hacia nuestros hermanos. Primera de Juan, capítulo 3:17,
dice, hijos de Dios. Pero el que tiene bienes en este mundo, ¿todos tienen bienes en este mundo? ¿Hay alguno que no tenga un bien en este mundo? ¿O todos tenemos bienes? Tenemos una cama, tenemos alimento, tenemos vestido, el pan de cada día, tenemos trabajo. Dios ha suplido nuestras necesidades, Él ha sido fiel. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, ¿qué es su bolsillo? Dice su corazón, su corazón. Si cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Decía en el versículo anterior, cerraba el corazón, y aquí me está diciendo que hay un seguro para no cerrar el corazón. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, dice, no, yo soy compasivo, yo soy amoroso, yo estoy haciendo las cosas bien y mi corazón no me dice nada, confianza tenemos en Dios. Confianza tenemos en Dios para que Él nos hable en esta mañana. Y cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. La tercera cosa y lección que yo puedo aprender de esto es, cada vez que me acerco a Jesús, Él sabe la intención de mi corazón al acercarme a Él. Y Él me va a probar. Él conoce la intención suya al venir en esta mañana acá. Él conoce mi intención al estar aquí de pie. Él conoce la intención de cada uno de nosotros. Y sabe que cuando nos acercamos a Él, hay algo que nos motiva a acercarnos. Y ahí vemos en ese pasaje 3 tipos de personas. Juan 6, capítulo 6, el que estábamos leyendo. Juan capítulo 6. Creo que Felipe estaba cerca al Señor Jesús porque, la narración no dice que el Señor gritándole a Felipe le dijo, ¿qué vamos a hacer para comprarle pan a la gente? Creo que lo tenía acá, al lado. Así como cuando uno está con el amigo y le, venga, ¿cómo hacemos para solucionar este problema? Y le hablaba muy cercanamente. Y quería probarle la fe. Cada vez que se acerque al Señor Jesús, piénselo, ¿por qué razón se está acercando a Él? Él todo lo ve y todo lo escudriña en lo más profundo de nuestro interior. Dice, cuando él alzó los ojos y vio la multitud 6:5, le dijo, Felipe, ¿dónde vamos a comprar el pan? Y esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que se acerca a Dios debe creer que existe. Si usted en esta mañana está aquí buscando a Dios, debe creer que Él existe y que va a galardonar esa fe suya. Si estamos pasando por problemas, debemos de creer que Dios es capaz de todo, de solucionarlo todo, y que Él es suficiente para mis necesidades, que Él lo es todo para mí, y Él va a galardonar esa fe. Él es suficiente. Encontramos en el pasaje 3 tipos de personas. Aquellos que hacen la tarea, pero su confianza no está plenamente puesta en Él. Es fácil verlos en ministerios, pero siempre piensan que la capacidad está en ellos y no en el poder de Dios. Debo descansar en el poder de Dios, en su Espíritu Santo. Algunos buscan a Jesús por conveniencia. Todas las multitudes venían a Él, ¿por qué? ¿Porque era rey? No, venían porque Él los alimentó, Él los sanó. Entonces imagínense ahora un país como Colombia,
donde alguien cogiera y los alimentara y les diera salud gratis y estudio gratis. ¿Qué hacen con él? Presidente, votemos por él para presidente. Y eso fue justamente lo que hicieron con el Señor Jesús. Viendo que venía la multitud a hacerle rey, él dijo, me voy, porque ustedes no me buscan porque soy el Dios del universo, sino me buscan porque quieren y necesitan que yo les solucione sus problemas. Y está el tercer tipo de persona que encontramos en esta narración, y es aquel muchacho que tiene los panes. Está el 6:8 y dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tanto? Hay alguien que lo entrega todo con gratitud y confianza porque sabe que Dios todo lo puede. Me hizo acordar de la viuda que entregó las 2 blancas al momento de entregar la ofrenda. Dice que muchos ricos entregaban lo que les sobraba al momento de la ofrenda. Ya no necesito esto, tenga. Pero esa viuda entregó todo lo que tenía su sustento. Igual pasaba con este muchacho. No sabían cuánto tiempo más iban a durar ahí, pero él todo lo que tenía, sus 5 panes y sus 2 peces, fue todo lo que le entregó a Cristo. Qué fe tan absoluta la de él. ¿A qué estamos aferrados? ¿Qué no queremos soltar? ¿Qué nos falta para entregarle todo? Todo. Abalanzarnos a Cristo y decirle, esto es todo lo que tengo. Haz milagro en mi vida. Quiero verte obrar en mi vida. Quiero que tú seas glorificado. Siga el relato más adelante conmigo, por favor, en el versículo 6:39. 6:22. Pasa la noche. Está todos acostados ahí en la hierba, ¿verdad? Ya comieron, se saciaron, recogieron 12 canastas para entregarle a cada uno de sus discípulos, y dice el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que ya no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándoles al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¡Qué alegría! Y el Señor, viendo su corazón, porque siempre lo ve cuando se acerca a él alguien, Él discierne sus pensamientos y sus intenciones, les dice a ellos, de cierto les digo que no me buscáis, que de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis y os saciasteis. Trabajad, hermano, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Ellos, al ser descubiertos, le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel en el que Él ha enviado. Y son tan duros de corazón que le dicen, bueno, ¿y qué señal haces? ¿Saben? Somos muy tentados a hacer eso en la vida de Cristo, en nuestras vidas, y hacer eso con Cristo. Vemos cómo Él hace un milagro, gloria a Dios, y volvemos otra vez a la rutina. ¿Y dónde estás, Dios? Otra vez yo en este problema, otra vez metido, ¿y tú cuándo me sacarás? Y seguimos en ese entorno de no confiar plenamente en Dios. Versículo 39 de Juan 6, y vamos a acabar acá, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que a todo el que me diere no pierda yo, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y murmuraban entonces
de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan de vida. Miremoslo arriba en el versículo 35. Le dijeron: Señor, 34, le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 2 veces seguidas el Señor Jesucristo hace el milagro de multiplicar los panes. Lo hace esta primera vez con 5,000 personas, hombres, más sus esposas y sus hijos. Y luego lo vuelve a hacer con 4,000 personas, para que todo ese pueblo entendiera que no es el pan ese que comieron, sino que el pan era Él. Él es el pan de vida que ha descendido del cielo. Y si tú necesitas vida, y si tú necesitas pan, y si tú necesitas comida y tienes necesidades, solo hay un pan que te va a quitar el hambre. Ese es el pan del Hijo de Dios, es Jesús. Eso es lo que celebramos en la cena. Comemos su carne, tomamos su sangre en una alianza nueva. La compasión es un sentimiento que me lleva a aliviar la necesidad de mi prójimo. Y muchos, debo de decirlo, no orbitamos bajo la compasión, sino bajo el egoísmo. Y ruego y le oro al Señor para que podamos cada día negarnos, cumplir el ministerio y el propósito del Señor, y sobre todo mostrar compasión para el que está al lado. Jesús alimentó a más de 5,000 hombres con pan, pero ha alimentado a millones de personas con su vida, al haberla sacrificado en la cruz, al haber pagado por sus pecados. Si tú quieres ese pan, debes de reconocerlo a Él como el Hijo de Dios, como el Cristo, el enviado de Dios. Él es suficiente para calmar cualquier hambre y cualquier sed. Te invito para que oremos. Y es bueno que reflexionemos en lo que está impidiendo que nosotros tengamos compasión. Y si hay alguna necesidad que no ha sido satisfecha por Dios, es bueno decirle en este momento lo que hay en el corazón. Padre, queremos darte gracias porque tú has sido fiel hasta este día de nuestra vida. Tú has hecho tantos milagros al habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, y hoy poder estar sentados en los lugares celestiales junto a tu Hijo Jesús, participar de la cena, entender que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero nos falta fe, Padre, fe para creer que tú todo lo puedes, que eres suficiente para mi vida, para suplir mis necesidades económicas, sentimentales, espirituales, familiares. Y necesito que tú cambies mi alma, necesito que tú transformes mi manera de pensar, mi manera en la que estoy sintiendo, mis sentimientos, que sea transformada mi voluntad, que solo te contemple a ti, Señor. Quiero con cada uno de mis hermanos poder tener compasión genuina en el corazón, que sea tan profunda la tristeza como la de tu Hijo Jesús, que nunca descansó, sino que siempre tuvo la necesidad de sanar heridas, curar enfermedades, de hacer que las personas estuvieran en paz y tranquilas cerca de Él.
Gracias porque tu Hijo es todo para nosotros. Gracias porque Él es el pan que nos da vida y lo recordamos cada 8 días. Queremos hacer tu voluntad, Padre, para tu gloria, y rogamos que tú nos ayudes a cumplir esta tarea. Queremos morir para que tu Hijo viva en nosotros. Te lo pedimos por favor en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.